¿Qué hacen ahora rusos y ucranianos? Los rusos perdieron 800 soldados y miles de armas en el último día. Damas y caballeros, hoy veremos las pérdidas rusas en el frente y en la guerra. Explicaremos que las cifras de pérdidas son inexactas y no revelan cuántos rusos han muerto realmente. Explicaremos por qué todo esto está algo manipulado. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo Rusia ahora tiene problemas para reclutar voluntarios, por qué Rusia enfrenta la amenaza de una movilización y qué medidas ya han tomado para aumentar la cantidad de voluntarios y así evitar tener que hacer esa movilización. Porque el hecho de que hoy hable de que Rusia enfrenta la amenaza de una movilización y que se está quedando sin soldados no significa necesariamente que Rusia tenga que movilizar o que realmente se quede sin soldados. Eso significa que Rusia aún puede resolver la situación, pero cada vez tiene menos opciones y la amenaza de una movilización aumenta. Al mismo tiempo, como dije, el hecho de que Rusia se esté quedando sin soldados, que tenga algunas bajas y así sucesivamente, no significa que realmente se vayan a quedar sin soldados, solo que van a tener que resolverlo. Y vamos a hablar de por qué hay cada vez menos opciones para resolver ese problema y de nuevo, llegamos a la cima de la pirámide, la amenaza de movilización. Pero antes esas bajas. En Verdad Ucraniana mostramos las bajas rusas reportadas por Ucrania. Durante esta guerra que ya son casi 4 años, el 24 de febrero se cumplen 4 años de la invasión a gran escala a Ucrania. Hay 1.250.000 soldados muertos, 11.667 tanques, 24.000 ciudadanos, 37 vehículos blindados, 37.000 sistemas de artillería, entre otras cifras. Las pérdidas alcanzan miles o decenas de miles. Pero hay que tener en cuenta una cosa, siempre lo repetimos, lo vamos a repetir de nuevo. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es cuando un soldado en el campo de batalla es capturado, desaparece o deserta, resulta herido o es asesinado. Todo eso se cuenta como pérdidas. En el momento en que ese soldado, por ejemplo, llega al frente, recibe un disparo en la pierna y es trasladado al hospital, eso cuenta como una pérdida. Luego ese soldado se recupera, ¿verdad? Regresa al frente y allí contrae una enfermedad grave por la que debe ser trasladado de nuevo al hospital. Pérdida 2. Luego ese soldado se recupera, regresa y durante alguna operación ofensiva termina como prisionero. Pérdida 3. Luego es liberado durante un intercambio de prisioneros, regresa al combate y durante una operación ofensiva es asesinado. Pérdida 4. En ese momento una persona, un soldado ruso, aquí en la columna presente de pérdidas de soldados rusos, pérdida 4, en realidad cuenta por 4. Así que eso significa que las verdaderas pérdidas humanas, en el sentido de cuántas personas realmente murieron, serán mucho menores, significativamente menores que 1.250.000. Habrá significativamente menos muertos y, al mismo tiempo, también habrá significativamente menos heridos en total, porque pudo haber pasado, por ejemplo, que un soldado fuera herido 2 veces, así que aparecen las pérdidas como si fuera 2 veces. Por esa razón, este conteo y estimación de pérdidas es muy impreciso. Realmente así, no puedes pensar que simplemente murieron 1 millón de soldados rusos. Y por cierto, lo mismo aplica para los soldados ucranianos y exactamente igual, por ejemplo, con los tanques. La gente me pregunta a menudo, ¿cómo demonios es posible que Rusia haya perdido 11.000 tanques si al principio de la guerra tenían unos 4.000, tenían otros miles en almacenes y en las fábricas apenas produjeron unas pocas centenas de tanques nuevos? ¿Cómo perdieron 11.000 tanques? Parece absurdo, pero no lo es, ¿cierto? Tienes aquí un T-90, te lo destruyen, mandas un tanque de remolque, lo remolcan al taller, reparas ese tanque y lo envías de nuevo al combate.
y ese tanque es destruido otra vez, entonces lo vuelves a reparar y lo mandas de nuevo al combate, y así sucesivamente al combate, hasta que pase que ese tanque queda completamente hecho pedazos y ya no se puede reparar, o hasta que los ucranianos te lo quiten, o hasta que no puedas llegar a los restos, a ese tanque destruido, porque está demasiado adentro del territorio ucraniano. En ese momento pierdes ese tanque, no puedes mandarlo de regreso, pero de nuevo, así como algunos soldados se perdieron varias veces, algunos tanques también se perdieron varias veces. Solo sobre esas pérdidas. Estas pérdidas son solo una estimación. Pero lo más interesante es la siguiente información. Y esa es la información que afirma: los rusos están perdiendo más soldados de los que pueden reclutar. Esta información es importante por varias razones. En primer lugar, el interés por servir en el ejército ruso está disminuyendo. Rusia tendrá que resolver esto de alguna manera. En segundo lugar, el tamaño del ejército ruso está disminuyendo porque están perdiendo más soldados de los que están incorporando o reclutando de nuevo al servicio. Esta es una información muy seria porque la reducción del ejército ruso es algo a lo que aquí no estábamos acostumbrados. Por supuesto, los rusos morían en grandes cantidades, pero Rusia siempre lograba compensarlo. Siempre podían reemplazar a esa gente. Ahora, durante 2 meses seguidos, no solo no han podido compensar las pérdidas, sino que han perdido mucho más de lo que han podido reclutar. El mes pasado fueron, creo, 6,000 personas en negativo y este mes ya fueron alrededor de 8,000 personas en negativo. ¿Qué significa esto entonces? Significa que en los últimos 2 meses el ejército ruso se redujo nominalmente en unas 14,000 personas. Eso no significa que hayan perdido a 14,000 personas. Perdieron mucho más, pero solo se redujo en 14,000 porque no pudieron compensar esas pérdidas. No pudieron recuperarlo. ¿Por qué no lo recuperaron? Eso nos lleva a otra cosa que sucedió en Rusia y que está ocurriendo en Rusia en este momento. No pudieron recuperarlo también porque en Rusia funcionan redes sociales incontroladas como WhatsApp o Telegram. Por WhatsApp o Telegram, propagandistas y blogueros militares rusos mostraban la realidad de la guerra. Muchas veces mostraban la realidad de la guerra, a veces una realidad un poco modificada, pero mostraban los horrores de la guerra. Estos horrores de la guerra, claro, no son buena publicidad para ella. Por lo tanto, también por esta razón y porque la gente recibía cada vez más y mejor información sobre cómo es realmente esa guerra, el interés en unirse al ejército y luchar en esa guerra disminuye, ya que en Telegram y en general en las redes sociales que todavía funcionaban en Rusia, se difundía información que no era precisamente de carácter publicitario. Así que el primer paso para que Rusia pueda compensar el hecho de que no pueden reclutar suficientes soldados es, por ejemplo, bloquear los medios a través de los cuales se difunde la antirreclama sobre su operación militar. Eso también tiene inconvenientes como que los soldados usan estas redes para comunicarse con su familia. Esto desmoraliza mucho al ejército ruso si no pueden usar WhatsApp o Telegram para comunicarse con sus familias. Al mismo tiempo, algunos soldados rusos ya han enviado mensajes a Roskomnadzor, que es el organismo de control que supervisa las redes sociales, para que no prohíban estas redes sociales. Porque los soldados rusos en el frente usan Telegram o WhatsApp para comunicarse entre ellos. Pueden hacerlo porque estas redes sociales están cifradas y es muy difícil intervenirlas si no quieres que alguien te vigile, así que es una forma relativamente segura de comunicación entre soldados, de coordinación y cosas así. Rusia también quiere prohibirlo por otra razón, no solo porque ahí se difunde propaganda negativa, lo que les dificulta el reclutamiento, sino también porque ahí se comunican los disidentes o se organiza la resistencia como tal. Incluso ahí hubo acciones de sabotaje. Por eso los rusos también quieren prohibir estas redes sociales.
Y claro, eso puede tener el efecto de que de repente dejen de difundirse esas cosas feas, porque tendrán todo el flujo de información del frente bajo control y eso puede aumentar el interés por el ejército. Eso también puede reducir el interés por el ejército, ya que los soldados sabrán que no pueden comunicarse ni contactar a sus familias sin estricta supervisión y la organización militar disminuirá. Ya había bajado cuando hubo problemas con Starlink. Por eso es como una espada de doble filo. Otra forma en que Rusia podría lidiar con la falta de interés en unirse al ejército sería aumentando los salarios de los soldados. Así podrían resolver esa situación. Pero el problema es que Rusia realmente no tiene dinero, porque el precio del petróleo está muy bajo y el presupuesto ruso está basado en que el precio del barril de petróleo Ural sea de alrededor de $70. Lo cual en este momento ni de lejos es así, y Rusia no siempre gana dinero con la extracción de petróleo. Hay momentos en que incluso pierde. Ahora en invierno será mejor, pero en verano, por ejemplo, la demanda de petróleo es más baja porque no se necesita tanta calefacción y cosas así. Y por lo tanto, el precio también es bajo. Por lo tanto, como Rusia no tiene suficiente dinero del petróleo, tampoco tiene suficiente dinero en el fondo para emergencias, ya no tiene suficientes metales preciosos que pueda vender. Últimamente se estuvo salvando bastante vendiendo metales preciosos, oro, plata y así, cuando el precio de estas materias primas era alto. Como estas cosas se están agotando y están en su mínimo, Rusia tiene que hacer cosas como confiscar y nacionalizar propiedades. En cuanto a la nacionalización de propiedades, el año pasado Rusia tuvo que nacionalizar, y aquí agárrense, propiedades de 24 entidades por un valor total de $11,000 millones. En cuanto a la nacionalización del año anterior, en ese entonces nacionalizaron propiedades por un valor, entre comillas, de solo $3.8 mil millones. Por lo tanto, los rusos y sus actividades de nacionalización se están intensificando, y esto ocurre a medida que disminuye su capacidad de ganar dinero y cubrir las pérdidas de esa guerra. Por cierto, las sanciones están funcionando. Además, como ya dije, los rusos no pueden aumentar los sueldos de sus soldados y tratan de compensarlo con esa nacionalización. Luego, por supuesto, también intentan compensarlo aumentando los impuestos. Y en general, la economía rusa está sufriendo mucho. Sufre mucho sobre todo el sector privado, que no está vinculado a los contratos estatales. Tenemos nacionalización, tenemos tasas de interés altas, tenemos una inflación alta, tenemos bajos ingresos por la extracción de petróleo, tenemos aislamiento comercial porque la India se está alejando de ellos y está reduciendo sus compras. Tenemos una mayor competencia por parte de Canadá hacia China. Y es que China comprará petróleo a Canadá, por lo tanto no comprará tanto en Rusia, donde es riesgoso y huele a sanciones o aranceles de Estados Unidos. Aquí hay varias circunstancias que afectan la economía rusa. Y eso significa que eso les impide a los rusos, o al menos limita su capacidad de pagar salarios altos a los soldados y así poder cubrir las pérdidas y, digamos, compensar lo que los ucranianos les matan en comparación con lo que logran reclutar. Y eso nos lleva al espantapájaros llamado movilización, a la cima de la pirámide, porque ellos se están dirigiendo hacia eso, ya que cada vez tienen menos opciones para resolver toda esta situación. No pueden aumentar significativamente los salarios, por lo tanto, no pueden aumentar de manera considerable el reclutamiento voluntario. La sociedad rusa está insensible y desmotivada. Y la movilización en sí misma es solo una de las soluciones para lograr esto. ¿Cómo lidiar con esto? La segunda solución sería terminar la guerra. Así que Rusia al final y Vladimir Putin al final estarán entre dos decisiones. Movilización y arriesgarse a que los rusos lo devoren por eso, igual que devoraron al zar. O terminar la guerra y arriesgarse a que los rusos lo devoren por eso, igual que devoraron a cada líder débil. Vladimir Putin está en una situación muy difícil.
Así que veremos cómo sale de esto y veremos qué camino elige. Sin embargo, la movilización en Rusia ahora es una amenaza creciente. Y esto se debe a que ya no pueden abastecer a su ejército con suficiente personal de manera voluntaria. Así que eso es todo, damas y caballeros. Por favor, escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto. No olviden enviar una bonita contribución a través de los códigos QR. Pagos internacionales para espectadores de Alemania, España o Estados Unidos, realícenlos mediante el código QR de PayPal. Ustedes que nos ven, por ejemplo, desde la República Checa, pueden utilizar la transferencia bancaria que está disponible aquí. O también, por supuesto, pueden usar los superchats y esas cosas. Eso también ayuda mucho. Y por último, pero no menos importante, compartir, dar like y sus comentarios para apoyar al propio algoritmo. Y definitivamente vayan a los streams porque ahí vemos lo que está haciendo el mundo y ustedes pueden ser parte de eso. Cuídense y adiós.